Hubo un momento en nuestra infancia en el que ser normal no era suficiente, queríamos más. Queríamos lanzar fuego con las manos, controlar los mares, hacer temblar la tierra bajo nuestros pies. Queríamos ser un Gormiti y coleccionarlos a todos, por supuesto. Y aunque hoy parezca una reliquia olvidada en el fondo de una caja de juguetes, hubo una época en la que la serie de Gormiti lo era todo para nosotros, o por lo menos para mí. Nos sentábamos frente a la tele y durante 20 minutos el mundo desaparecía. Solo quedaban 4 chicos, una isla llena de tribus elementales, enemigos formidables y un destino más grande de lo que ellos podían imaginar. Y nosotros estábamos ahí, viéndolo todo, imaginando que, quizá, en el fondo, nosotros también podríamos ser elegidos. No era solo acción, había algo más. Una historia con peso, con misterio, con un pasado antiguo que se iba revelando poco a poco. Y lo mejor, no hacía falta entenderlo todo. Solo sentarte, mirar la tele y dejarte llevar. Hoy vamos a recordar esa historia. No los Gormiti de ahora, sino los auténticos. Lo que hicieron que soñar con los elementos de la Tierra tuviera sentido. Porque, aunque lo hayas olvidado, Gormiti fue increíble. Y es que hoy me voy a poner a improvisar, voy a salir del guión para deciros que si estás escuchando esto, dale like, suscríbete y todas esas cosas, lo de siempre. Si me escuchas un poco raro es porque estoy en otro sitio que no es mi lugar habitual, pero sobre todo, yo crecí con los Gormiti. Me pillaron cuando yo iba al colegio. Yo recuerdo salir de casa y comprarme un paquete con un Gormiti que costaba 1 euro. 1 euro, y ahora por 1 euro no te compras nada, ni unos filipinos. Al final era increíble, todos mis amigos teníamos un montón, tenía el volcán, tenía puzzles, tenía el mapa. O sea, Gormiti era una de mis sagas favoritas. De hecho, en algún momento llegó a empatar a Pokémon y a Doraemon. Y es que Gormiti era muy buena. Y por eso le quiero dedicar un vídeo muy especial, porque hemos llegado a los 600 suscriptores y os lo quiero agradecer a todos. Pero Gormiti era maravilloso. Así que vamos a recordar por qué nos gustó tanto. Todo empieza con un descubrimiento inesperado. Aparece una cámara secreta debajo de la casa de los hermanos Tripp, y nuestros protagonistas, Toby, Nick, Jessica y Lucas, que son 4 amigos como cualquier otro, como tú, Juan, Paco y Manuel, encuentran el Templo de los Elementos, un lugar oculto que los conecta con una antigua fuerza que dormía desde hace siglos. Y de repente todo cambia. Ya no son solo niños normales, ahora son los señores de la naturaleza, defensores de la isla de Gorm. Y esto que suena tan épico y título, pues literalmente sí que lo es. Toby era el mayor del grupo, era impulsivo y tenía alma de líder y se convierte en el señor del mar. Puede controlar el agua y respirar bajo ella. De hecho, este chico me caía muy bien. O sea, yo creo que yo veía la serie y digo, wow, quiero ser como Toby. Era como muy buena gente, no sé, era un crack. El típico graciosillo, tal, estaba bien. Luego teníamos a Nick, que era el hermano pequeño. Este tampoco me caía tan bien, ¿no? Pero bueno, era como el más... Era el más listo, ¿no? El más racional, era, no sé, le gustaba la historia, tal. Y era el que se convierte más adelante en el Gormiti de tierra, ¿no? Y dominaba las rocas y tal. Después teníamos a la chica también era una crack, se llamaba Jessica, que era súper valiente, no sé, se transformaba en la señora del aire y podía controlar los vientos. Y por último teníamos a Lucas, que era sensible y empático y tenía una conexión especial con la naturaleza y por eso se convirtió en el señor del bosque. Y a diferencia de otras series, estos chicos no eran elegidos por nacimiento ni entrenados desde pequeño. Simplemente estaban en el lugar correcto, en el momento exacto. Y eso nos hacía conectar con ellos. Podías imaginar que tú también podrías ser un Gormiti, que si encontrabas un templo así, como el que encuentra un lápiz por la calle, podrías tener ese destino. Y lo mejor es que seguían siendo ellos mismos, con sus bromas, sus peleas entre hermanos, sus inseguridades, pero cuando entraban en acción, se transformaban literal y emocionalmente. Porque eran niños, sí, pero también eran héroes, y esa dualidad, ese contraste entre lo cotidiano y lo épico, es lo que hizo que esta serie se sintiera tan viva. Pero es que viajar a una isla especial llena de monstruos es un tema muy chulo que puede tener un gran desarrollo, pero la isla de Gorm no era solo un escenario, era un mundo vivo con su propia historia, sus propias reglas y un equilibrio que se mantenía gracias a la armonía entre las tribus elementales, mar, tierra, bosque y aire. Cada tribu tenía su territorio, su estética, sus poderes y su rol en el equilibrio natural. No eran simplemente tipos de Gormitis, sino representaban las fuerzas esenciales que convivían en paz. Pero esa paz no duró. Hace siglos los Gormiti del mal, liderados por Magmion, el señor del volcán, no sé por qué estoy hablando así, Paco tonto, intentaron tomar el control de la isla y fueron derrotados y encerrados. Pero la oscuridad no desapareció del todo. La serie empieza cuando ese equilibrio se rompe de nuevo y las fuerzas del mal resurgen y los señores de la naturaleza, esos 4 chavales de nuestro mundo, son llamados a proteger Gorm. Y lo chulo de todo esto es que la isla tenía una historia. Había leyendas, profecías, templos antiguos, enemigos olvidados, criaturas míticas. De hecho, yo recuerdo que en mi casa tenía como el primer álbum de los Gormiti y era una especie de película de animación que tenía solo en un CD que me venía con un libro o algo así y era
muy top. Era, como dirían mis amigos de Argentina, un saludo a todos los que me veis, era God. Este universo te hacía sentir que había algo más detrás de cada lucha, de cada tribu, de cada poder. Yo quería saber más. Y cada vez que los protagonistas viajaban allí, no solo se transformaban, se sumergían en un mundo con códigos propios, con conflictos milenarios, con secretos esperando ser descubiertos. Y eso, en una serie infantil, no era tan común. Y sí, podía parecer la típica serie episódica que cada episodio tiene una aventura, se transforman, van, la solucionan y fin. Y sí, no estás equivocado si dices esto, pero realmente todo tenía un hilo conector y un hilo conductor, perdón, que iba conectando todo y de verdad era muy buena la serie. Tengo un recuerdo maravilloso y seguramente si has nacido entre los 2000 o por ahí, más o menos, tendrás ese mismo recuerdo porque creo que Gormiti es una serie que hemos disfrutado un montón todos. Dicho esto, aprovecho. La mayor parte de la gente que me ve no está suscrita, entonces suscribíos y tal, y sobre todo comentad qué tribu os gustaba más, cuál era, no sé, lo que se os ocurra, pero quiero que analicéis un poco conmigo esta serie, ese es el objetivo de los vídeos, hablar, debatir y conocer vuestras opiniones. Mi tribu favorita era la del mar, y una de las cosas que más te atrapaban de Gormiti, incluso antes de entender bien la historia, era la estética. Cada tribu tenía un estilo visual claro. De hecho, todos eran del mismo color, ¿no? Entonces eso ya es algo. Pero era tan marcado que sabías perfectamente a qué elemento pertenecía cada personaje solo con verlo. Y eso, para una serie que convivía con juguetes, era oro, literalmente, la de pasta que sacaron con los Gormitis. Y luego os recuerdo que aparte de las figuritas normales, hubo figuras que brillaban en la oscuridad, hubo figuras que las metías en el agua y cambiaban de color, e incluso unas que podías intercambiarle las partes del cuerpo. Los Gormiti eran una maravilla. Y como os he dicho, mi tribu favorita era la del mar. Me parecían elegantes, poderosos, siempre estaban envueltos en tonos así como azules y eran muy chulo, además combinaban con naranjas y cosas así, que estaba súper bien. Me acuerdo además que también tenían ataques súper rápidos, eran fluidos y eran la representación del movimiento y la fuerza bruta del océano. La tribu del bosque estaba cubierta de hojas, ramas, cuernos y tonos verdes intensos y marrones, los más conectados con la vida y la naturaleza, evidentemente. Y sus poderes iban más allá del combate, podían hacer crecer raíces, atrapar con lianas, dormir su entorno como si el propio bosque luchara con ellos. Por otro lado, los del aire eran pura dinamita, y es que eran ligeros, ágiles e inteligentes, y sobre todo rápidos. Eran muy estilizados, tenían formas sónicas y sus ataques eran vientos, torbellinos y literalmente pájaro osado de Pokémon. Y era una tribu hecha para sorprender, pero evidentemente no para resistir, eran bastante débiles, creo recordar. Y la tribu de la Tierra eran literalmente el tanque del equipo, eran robustos, pesados, diseños basados en piedra, roca y amarillos generalmente. Eran tanques del grupo, evidentemente, y aunque eran lentos, eran imparables cuando te alcanzaban. Y es que cada tribu tenía su propia forma de ver el mundo, y eso se notaba no solo en el diseño, sino en los personajes que las representaban, en su forma de hablar, en sus misiones. Estaban vivos, y lo mejor, los protagonistas no solo llevaban los colores o los poderes, encarnaban la esencia de esas tribus. Lucas era bosque, Nick era tierra, Jessica era aire, Toby era mar, no al revés. No podía ser de otra forma. Esa coherencia entre el mundo, los personajes y los poderes hacía que todo encajara, que pudieras elegir tu tribu favorita, imaginarte dentro de ese universo y sentir que tú también formarías parte de algo más grande. Como os he dicho, mi tribu favorita era la del mar, y es que había un hipopótamo, había una caracola, no sé, eran todos muy guays, tengo muchos recuerdos. También me gustaba la del fuego, que por cierto, habrá que hablar de ellos. Y es que toda buena historia necesita un gran villano, y en Gormiti, en la serie por lo menos, ese papel lo hacía Magmion, el señor del volcán. Luego ya estaba Labion, Labor, Volcanon, Fuegon, Gormiti Mega Malvadon, o sea, había un montón de malos, pero Magmion era el señor del volcán. No era un enemigo que aparecía por aparecer, era una amenaza antigua, señada tiempo atrás por los Gormitis originales y ahora resurgía con sed de venganza. Lo que lo hacía especial no era su poder, era su presencia. Cada vez que salía todo cambiaba, la música se volvía más oscura, el ambiente más tenso. Sabías que no era una batalla más, Magmion no venía solo. Tenía a sus tropas del Gormiti del mal, a los soldados de Magma, y una intención muy clara: desequilibrar desequilibrar la isla y dominarla por completo. Su estilo era puro fuego, agresivo, destructivo y sin frenos. Pero lo más interesante es que no era un villano plano que quiere hacer el mal, sí, porque sí. Tenía un pasado, una motivación. No era malvado solo porque sí. Representaba el descontrol, la rabia contenida de la fuerza que había sido expulsada del equilibrio natural. Y ahora venía a recuperarlo, a su manera, pero venía. Y cada vez que los protagonistas se enfrentaban a él subía la tensión. No era fácil, no era un villano de te lanzo un rayo y ya. Había estrategia,
Momentos en los que perdían, en los que dudaban, en los que la historia avanzaba porque el enemigo estaba bien hecho. Y eso, en una serie que estaba pensada para chavalillos que veníamos del cole, se agradecía, porque te enseñaba que el mal no siempre es obvio, y que luchar contra él a veces exige algo más que fuerza. Y todos los que hayáis visto la serie me sabréis decir que uno de los mejores personajes era Russell. Si hay un personaje que merece más reconocimiento del que tuvo, era él. Era un lagarto verde, pequeño, torpe, pero con el corazón más grande de toda la serie, y era el pegamento del grupo. Era gracioso, de hecho, objetivamente era el alivio cómico de la serie. Y a la vez, alguien que realmente se preocupaba por los protagonistas, que los acompañaba en cada misión y que daba todo sin esperar nada. Nadie sabe muy bien de dónde salió, y no era un guerrero, pero estaba siempre. Y su voz, algo aguda, algo de estas que te ponía nerviosa, pero me gusta, ¿no? Se te queda grabada sin darte cuenta. Y como os he dicho al principio, Gormiti no se vivía solo viendo la serie en casa. Gormiti se vivía en la calle, en el cole, y en casa también, evidentemente. Todos comprábamos esos sobres sorpresa de los kioscos. Un pequeño sobre, barato, que traía un Gormiti aleatorio. Y esa sensación de abrirlo, de no saber cuál te iba a tocar, de intercambiar con los amigos, de buscar el más raro, era pura ilusión. Había casas de cartón, puzzles, catálogos, DVDs con capítulos sueltos, figuras más grandes, torres, catapultas, volcanes, mapas, cielos, había de todo. Y antes incluso de que llegara la serie animada que estamos comentando, ya existía todo un universo montado con lore en los folletos que venía con los muñecos. Ya estaba todo hablado. Ahí se hablaba de la batalla del bien y el mal, de los señores supremos, de poderes ancestrales. Era más que una colección, era una experiencia, una que vivías sin darte cuenta de lo profundo que era. Y sí, esa magia se ha perdido. Hoy Gormiti sigue existiendo, pero si lo miras, no queda nada de lo que nos enamoró. Diseños vacíos, series simplificados, personalidades genéricas. Los Gormiti de ahora parecen una parodia mal hecha, y os lo digo de verdad, he visto unos cuantos capítulos, he visto la estética y es terrible. Una versión limpia y sin carisma, hecha para vender, pero sin alma. Y puede que suene duro, pero lo que nos marcó no fue solo el muñeco, fue el universo que construimos alrededor de él, la historia que imaginábamos, la emoción de abrir un sobre, las tardes de dibujos en la tele con Russell gritando de fondo. Eso, amigo mío o amiga mía, no se puede rehacer. Y quizá por eso hoy lo recordamos con tanto cariño. Creo que la mayoría de series de este estilo tienen un problema, y es algo que he hablado en numerosas ocasiones con mis amigos, con mi familia. Todas las series que han marcado mi infancia en su mayoría han sido series de bichos raros. Teníamos Pokémon, pero también estaba Digimon, Invisimal, Bakugan, todas estas cosas de Gormiti, evidentemente, todas estas series de coleccionables. Y en todas pasaba lo mismo. Empezaban muy bien. Una idea muy sólida, muy buena, muy potente, que te enganchaba, te gustaba, ibas ilusionado a comprarte un Bakugan, a comprarte un Gormiti. Pero en cuanto triunfan, quieren hacerlo más épico, quieren darle más emoción y empiezan a añadirles armaduras, empiezan a añadir que sí, unos poderes místicos que nunca habían existido. Y aunque sí, estoy de acuerdo en que una serie tiene que evolucionar, a veces querer meterle tanto contenido y tantas cosas extrañas acabas cargándote la esencia de la serie. Y pasó con muchas series, y pasó con Gormiti, que tú quieres ver una serie de unos bichitos, unos monstruos o lo que sea, y acabas viendo a Transformers. Y eso es un gran error. No sé si exactamente pasó con Gormiti, pero es un ejemplo que ha pasado a lo largo de muchas series y por lo menos en la estética en Gormiti se notó. Al principio eran mucho más naturales, etcétera, etcétera, y ahora son prácticamente humanoides. Y es que me pongo a analizar por qué Gormiti funcionó y pienso que es porque era más que una serie. Si lo piensas fríamente, Gormiti no era la serie más pulida, la animación era muy sencilla, los diálogos flojeaban un poquito, no nos vamos a negar, y los episodios no tenían grandes tramas continuas, pero eran divertidos, no sé, creo que eran muy memorables, creo que los podemos recordar perfectamente, sin recordar a lo mejor de qué trataba ningún capítulo, pero son muy recordables. Y aún así, funcionó, y mucho, y no fue casualidad. Gormiti funcionó porque lo que ofrecía era un universo completo, uno donde podías ver la historia en la tele, pero también tocarla con tus manos, podías seguirla con los muñecos, construir tus propias batallas, inventarte nuevos poderes, crear alianzas imposibles, y no era solo lo que te dan, era lo que tú construías encima. Los personajes estaban bien definidos, las tribus tenían una identidad, los villanos daban miedo, y sobre todo te daba sensación de pertenecer a algo más grande. No era solo que vieras la serie, es que tú también eras parte de Gorm. Cada amigo tenía su tribu favorita, cada figura tenía su nombre, su poder, su historia, que igual en tu colegio no, o igual tus hijos, no sé qué edad tendrás, pero en mi caso, en mi colegio todos teníamos un montón de Gormitis y todos los días jugábamos con ellos. Y eso, en una época donde no todo venía tan masticado, era lo que más nos gustaba, que nos dejasen imaginar. La fórmula era perfecta, serie, más juguetes, más coleccionismo, más imaginación, más personajes con los que te podías identificar
todo eso junto hizo que Gormiti se volviera parte de nuestra infancia sin que nos diéramos cuenta. Y por eso, aunque muchos lo hayan olvidado, hay algo dentro que aún lo recuerda. Espero que con este vídeo hayas recordado, aunque sea un solo instante de tu vida, con los Gormiti, porque yo hace poco me puse a pensar, a recordar. De hecho, te invito a que busques en Google figuras de Gormiti, igual he puesto alguna durante el vídeo, simplemente para que las veáis y digáis, ostras, yo tenía esta, ostras, esta me flipaba. Esta era del clan de la luz y de la oscuridad que se añadió más adelante, no sé si lo recordáis, era maravilloso. El problema, creo que aumentaron los precios, se les empezó a subir y creo que ahí fue toda la caída. De hecho, si este vídeo tiene mucha acogida, podríamos hacer un vídeo analizando por qué cayó Gormiti o cómo fue la caída o algo así. Creo que estaría muy bien. Dejadme en comentarios si lo veis. Y vamos con la reflexión final. Cuando creces, muchas cosas se quedan atrás. Series, juguetes, personajes e incluso emociones. Y a veces ni te das cuenta de que los has olvidado. Pero basta con ver una imagen, escuchar la intro, leer el nombre como Magmion o Russell para que todo vuelva. Las tardes en el salón, el sobrecito que abrías con ilusión al salir del cole, la figura que llevabas al recreo, la serie que ponías en la tele sin saber por qué. Bueno, sí, porque te encantaba y te ponías a merendar mientras la veías. Y Gormiti no era perfecto, pero fue nuestro. Y puede que hoy ya no tenga el sitio que tenía, que los nuevos remakes no nos digan nada, que hayan cambiado el alma por brillo y velocidad, pero eso no borra lo que vivimos, porque volver a Gorm no es solo volver a una serie, es volver a una época, a una forma de jugar, a una ilusión que no venía de gráficos ni de tramas complejas, sino de sentir que tú también podías controlar los elementos. Y eso no se olvida tan fácil. Déjame en los comentarios cuál era tu Gormiti favorito, si tenías alguno repetido que siempre intercambiabas, o simplemente qué es lo que más te marcó de esta serie. Si te ha gustado este viaje al pasado, suscríbete, porque todavía quedan muchas más historias que merecen ser recordadas, muchas más series que no deberían haber caído en el olvido. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, la infancia no se va, solo espera a que alguien la despierte.